Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Antes de comenzar con el paso a paso de este diseño, quiero presentarles a Nalvis. Ella tiene un canal de YouTube también de arte y decoración de uñas. Como pueden ver, estos son algunos de sus trabajos que por cierto son preciosos. Su canal se llama Nalvis Nails y el canal de verdad que les va a encantar. Yo les recomiendo que pasen por la cajita de información y el primer comentario. Allí van a encontrar el enlace a su canal. Y para mí es muy especial esta colaboración porque es cubana igual que yo y ama este mundo. Además es que en cierto momento estuvieron robando mis videos y ella me escribió sin yo conocerla ni nada y me alertó de lo que estaba sucediendo. Así que estoy súper agradecida y les recomiendo que pasen a verla. Ahora sí vamos a comenzar con el diseño y lo primero que voy a hacer es aplicar una base sobre cada una de mis uñas para así protegerlas y fortalecerlas. Para mi siguiente paso voy a estar utilizando este esmalte en color rosado que se ve un poco más coral en el video, pero realmente es más rosado de lo que ustedes pueden ver y es un color translúcido, pero únicamente lo voy a estar aplicando sobre una de mis uñas, que es donde luego voy a hacer la decoración. El resto de las uñas las voy a esmaltar en color azul y de ambos esmaltes solamente voy a aplicar una capa. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Una pregunta que se repite bastante seguido es si utilizo esmalte semipermanente o esmalte tradicional, a pesar de que he decidido comenzar a mostrar los productos que utilizo. Es esmalte tradicional, por lo menos en este caso, y en el caso de que yo utilice esmalte semipermanente les voy a ir mencionando aproximadamente el tiempo de curado en lámpara. También tienen en la cajita de información las preguntas más frecuentes con la respuesta. Por si ustedes tienen alguna duda pueden pasar por allí y revisar. Si no está la respuesta que están buscando, me lo pueden dejar saber también en los comentarios. Ahora voy a aplicar una laca mate sobre esta uña para que luego me facilite el trabajo con las pinturas acrílicas. Con el mismo esmalte azul voy a hacer un francés en esta uña bastante ancho y también recto. Voy a utilizar un esmalte en color blanco en lugar de una tinta para sellos porque la que yo tenía se secó de no utilizarla, entonces ya no me funciona y este esmalte, como está bien pigmentado, me va a servir. También voy a utilizar una plaquita que tiene este diseño como de encaje y voy a tomarlo con mi estampador y el exceso de diseños que tenga alrededor lo voy a retirar con una cinta adhesiva. Esto lo vamos a aplicar sobre el francés para decorarlo. Para quitar cualquier detallito que haya quedado sobre mi piel del diseño, voy a utilizar un pincel plano y acetona.
Recuerden que también pueden aplicar látex líquido alrededor de la uña cuando vayan a hacer un diseño con un estampador. Esto si el diseño es muy grande y ustedes creen que va a llegar hasta manchar la piel. En otros casos no es necesario, no es obligatorio hacerlo. Voy a utilizar para el siguiente paso pintura acrílica en color rosado y también pintura acrílica en color rojo. Y voy a cargar mi pincel angular número 2 con estos dos colores. Recuerda descargarlo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación y también para que los colores se mezclen un poco entre sí, más bien en el centro, para que creen un tercer color que es el que le da la belleza a esta técnica. Vamos a hacer 3 pétalos solamente de esta flor que se vean como que están saliendo por detrás del francés. La pincelada que estoy utilizando en este caso es una pincelada en forma de gota, pero luego de repasar cada uno de los trazos para que se vean bien intensos los colores, voy a abrir los pétalos o voy a terminarlos desplazando mi pincel desde el centro de cada uno de los pétalos hacia el siguiente hasta quedar por encima, pero que no lo cubra completamente, como lo hicimos en un video anterior. Esto le va a dar más bien en este caso ya una forma de abanico a la pincelada o al pétalo. Aprovechando que hoy utilicé un estampador para hacer parte del diseño, quiero darles un consejo y es que no utilicen acetona para limpiar la silicona, porque esta tiende a desgastarla. Entonces se puede llegar a dañar, incluso se puede romper con el tiempo, por lo que yo les recomiendo siempre limpiarla con cinta adhesiva. Otro consejo que les doy, porque me sucedió con este mismo sello, y es que la silicona no tomaba bien el diseño. Entonces lo que tuve que hacer fue pasarle una lima de grano muy suave y siempre en la misma dirección, con mucho cuidado de no excederme, hasta quitarle un poco el brillo, y luego ya tomaba mi diseño a la perfección. Esto no se los recomiendo que lo hagan, porque si no lo hacen correctamente no lo van a lograr, entonces lo van a echar a perder, se va a romper y no les va a servir luego para nada. Pero les comparto lo que yo hice, que sé que muchas también lo hacen. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Las hojas las vamos a hacer utilizando pintura acrílica en color verde limón y también pintura acrílica en un tono de verde más oscuro. Este verde es un poco turquesa, pero bastante intenso. De igual modo cargamos el pincel angular número 2 y luego lo descargamos sobre una superficie que no absorba. Cuando publiqué el set de las plaquitas, de donde tomé esta que utilicé hoy, me estuvieron preguntando por la pestaña de comunidad por él. Yo no lo vendo ni tampoco estoy colaborando con esa marca ni con ninguna otra, pero bueno, en la cajita de información les voy a dejar el enlace. Yo lo compré, creo que me costó 7 euros y trae 12 piezas, es decir, 12 plaquitas. Además trae el estampador o el sello y una carterita donde los puedes guardar y siempre tenerlas allí organizadas. Tienen otros modelos con diferentes diseños y cantidades, así que ustedes pueden verlo allí y si lo desean también pueden comprarlo.
No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Aunque este detalle no se los pude grabar, el centro lo hice con pintura acrílica en color marrón oscuro y también un puntero. Luego añadí algunos puntos bien pequeñitos alrededor en color blanco y también en color amarillo, todo esto con pinturas acrílicas. Como les comentaba en el video anterior, tenía muchísimos comentarios aún sin responder. Y el domingo me di a la tarea de responder por lo menos la mayoría, así que seguramente si fuiste de las personas que me comentó ya probablemente te haya contestado, espero que sí, y si no, espera mi respuesta apenas yo tenga un tiempito, lo dedico para resolver sus dudas, pero recuerden siempre ver todos los videos con mucho detalle porque generalmente respondo algunas de sus dudas en alguna parte del video. Vamos a añadir algunas líneas bien delgaditas para hacer las venitas de las hojas con la misma pintura acrílica en color verde oscuro que utilizamos anteriormente y mi pincel para detalles de 6 milímetros. Con mi pincel para detalles de 6 milímetros y un poco de pintura acrílica en color rosado, lo que hice fue delimitar un poquito más el contorno de los pétalos. Cerca de las hojas con el punzón también hice algunos puntos bien pequeños en color negro. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que en la cajita de información y en el comentario fijado está el enlace del canal de Nalvis. Para cuando terminen de ver este video vayan a verlo y si lo desean también se pueden suscribir. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.